Esto sucedió hace 5 veranos, cuando tenía 15 años. En ese entonces, mi familia y yo nos mudamos a una nueva zona rural, lejos de cualquier ciudad importante. Éramos mis padres, mi hermano y yo. El pueblo estaba lleno de campesinos y gente tosca. Una noche, no podía dormir, así que bajé a la cocina por un vaso de leche. Para mi sorpresa, mi madre estaba despierta, mirando fijamente por la ventana de la sala que daba al jardín y a la calle. «Él está aquí otra vez. Él está aquí otra vez», repetía mientras se giraba para mirarme. Pero por la forma en que lo decía, no parecía estar viéndome realmente, ni siquiera reconociendo mi existencia. «Él está aquí por ti, Martín», dijo. El problema es que mi nombre no es Martín. De hecho, Martín era el nombre del primer hijo de mis padres, que había muerto antes de cumplir 1 año por complicaciones de salud. No es que estuviera diciendo un nombre al azar. No, estaba hablando con su bebé fallecido. Entré en la sala para reunirme con mi madre. Eran alrededor de la 1 de la madrugada, así que podía ver a qué se refería o a quién estaba viendo. Miré hacia el jardín, pero no vi nada fuera de lugar, aparte de algunas sombras alargadas de los árboles. «No hay nadie ahí», le dije, pero ella insistió en que podía ver a alguien en nuestro jardín. Finalmente, la senté, le traje un vaso de leche y traté de volver a dormir. Durante los meses siguientes, la salud mental de mi madre comenzó a deteriorarse. Llegó al punto en que vivir en nuestra casa se convirtió en un peligro, no solo para ella, sino para todos nosotros. Unos 6 meses después del incidente de la ventana, me sobresalté al escuchar un grito espeluznante a media tarde proveniente de una de las habitaciones. Resultó que se había dado un baño y se había sumergido en agua casi hirviendo, quemándose todo el cuerpo hasta el cuello. Después de varios incidentes más, incluyendo uno en el que mi madre sostuvo un cuchillo en la garganta de mi hermano menor y amenazó con sacrificarlo a Martín, finalmente la internaron en un hospital psiquiátrico. Tenía solo 16 años cuando esto sucedió, pero desafortunadamente solo puedo asegurarles que las cosas empeoraron. Mi padre se negó a dejarnos visitar a nuestra madre, ni a mí ni a mi hermano, mientras ella estaba encerrada, diciendo que no quería que nos influenciara con sus locuras paranoicas. Sin embargo, esto no significaba que no tuviera contacto con ella durante todo el proceso. Varias semanas después de la partida de mi madre de nuestra casa, me desperté una noche con un frío horrible, sintiendo que iba a vomitar. Caminé por los pasillos tenuemente iluminados de nuestra casa hasta el baño y encendí la luz. Me quedé atónito cuando me miré en el espejo, ya que alguien había escrito, «Él está aquí», en él. Al principio pensé que estaba escrito con sangre debido a su tono rojo intenso, pero luego resultó ser lápiz labial. El lápiz labial de mi madre. Apenas pude emitir un sonido antes de tambalearme hasta la habitación de mi padre. Tropezando con mis palabras, apenas pude articular frases coherentes mientras arrastraba su cuerpo medio dormido por el pasillo. Cuando llegamos al baño, vi que la luz aún estaba encendida, pero ahora la puerta estaba cerrada, con 2 pies proyectando sombras detrás de ella. Me quedé detrás de mi padre mientras él se acercaba lentamente al baño. De repente, ambos sentimos una horrible sensación de estática, que nos puso los pelos de punta e incluso hizo sonar el despertador de su habitación. La energía de la casa se cortó al instante, con un chasquido proveniente del baño antes de que todo quedara a oscuras. Mi padre abrió la puerta de golpe para encontrar el baño inexplicablemente vacío. Para cuando cumplí 17 años, mi madre, lamentablemente, se había quitado la vida. De alguna manera, se había perforado las arterias cuando el personal no la estaba mirando y se desangró, sin poder ser reanimada. Poco después de que esto sucediera, a mi padre milagrosamente le ofrecieron un puesto de trabajo al otro lado del país, por lo que tomó la decisión de hacer las maletas y mudarse. Recuerdo que estaba un poco bebido cuando sucedió esto, pero solo llevaba unas cuantas cervezas, así que dudo que afectara mucho mi memoria. En ese momento, nuestro país acababa de relajar las medidas de confinamiento, y para mis amigos, era el momento perfecto para celebrar. Un día me llamaron diciendo que iban a hacer una fogata ese fin de semana y que llevara un pack de cervezas. Normalmente habría inventado alguna excusa para no ir,
pero en ese punto estaba teniendo problemas en mi relación y llevaba 2 meses encerrado. Era momento de volver a socializar. Avancemos al viernes por la noche. Llego con un pack de cervezas Modelo y me recibe lo que solo puedo describir como una explosión de aplausos y gritos de bienvenida. Es cierto que probablemente ya llevaban unos cuantos tragos, pero escuchar a todo el mundo gritando Anónimo llegó, qué bueno que viniste, realmente me animó. Dejé las cervezas en una hielera y me uní al grupo. La fogata se estaba celebrando junto a un embalse, y había al menos unas cuantas docenas, si no más de 100 personas en la fiesta. Cada grupo estaba en lo suyo, ya sea con tragos, nadando, bailando o charlando junto a la fogata, como yo. A medida que la fiesta avanzaba, empecé a escuchar un sonido como el tintineo de campanillas, como si alguien tuviera cascabeles en los zapatos. Me volteé y vi a una chica saliendo de la oscuridad, desde un campo vacío. La fogata nos iluminaba, pero parecía como si ella hubiera salido de una oscuridad absoluta. Nadie más estaba cerca de ella, pero lo atribuí a la falta de luz. A medida que se acercaba al fuego, lo primero que noté fue lo increíblemente hermosa que era, una auténtica belleza, un 10 de 10. Su cabello estaba algo despeinado, y parecía llevar puesta una especie de pijama. Pero, de alguna forma, lucía extraordinaria, como si acabara de despertarse y aún así se viera increíble. Finalmente, habló y nos preguntó qué estábamos haciendo, a lo cual, medio desconcertados, le respondimos que ya se había terminado el confinamiento. ¿Confinamiento? Ah, me preguntaba dónde estaba todo el mundo, respondió. Mi amigo le ofreció un lugar junto a mí, pero a partir de ahí dejé de enfocarme solo en su belleza. ¿Cómo era posible que no supiera nada sobre una cuarentena mundial? Con el paso de las cervezas, me fui sintiendo más seguro, bromeando y halagándola. Ella era increíblemente conversadora y graciosa, y en algún momento pensé, medio borracho, ¿estaré enamorándome? La noche avanzó, y en un momento, cometí el peor error posible, le di un cabezazo. Verán, había una flor junto a ella que se veía muy linda, y en mi borrachera pensé que sería tierno arrancarla y dársela. Solo que, al levantarme rápido, la parte de atrás de mi cabeza chocó con su barbilla. Ignoré el dolor en mi cráneo y traté de consolarla cuando vi que se cubría la cara con las manos. Le pedí disculpas una y otra vez, mientras notaba que el resto del grupo se había dispersado, dejándonos solos. Seguí disculpándome, y ella simplemente hacía gestos para restarle importancia hasta que bajó las manos. Cuando finalmente vi su rostro, me sobresalté. Su piel tenía un tono pálido, casi como el de una muñeca de porcelana, y realmente, parecía de porcelana. Tenía una mancha rojiza en una mejilla, como las de los payasos, y labios de un rojo muy intenso. Su rostro parecía hinchado, y aunque intentaba convencerme de que era por el golpe, parecía que solo sus mejillas se habían inflamado. Pero lo peor eran sus ojos. Lo que me devolvía la mirada parecían 2 agujeros negros, casi vacíos. Estaba aterrorizado, y no intenté ocultarlo. Ella notó mi expresión y rápidamente se disculpó, volviendo a cubrirse el rostro, pero parecía que no intentaba ocultarse, sino que trataba de colocarse algo, como si su cara fuera una máscara. Un minuto era esta mujer bellísima, y al siguiente, una especie de criatura de porcelana. Finalmente, bajó las manos y su rostro había vuelto a la normalidad, con una sonrisa en los labios. Actuaba como si nada hubiera pasado, intentando continuar la conversación, pero yo solo me quedé ahí, completamente desconcertado. Después de unos minutos, se levantó y le dijo a todos que se iba. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo yo había visto lo que ocurrió. Solo yo la había visto arreglarse la cara literalmente. Un par de personas le ofrecieron llevarla, pero ella rechazó la oferta y se marchó caminando hacia el campo. Alguien sugirió que deberíamos ir tras ella para asegurarnos de que llegara bien a casa, pero me negué rotundamente. 2 chicos fueron tras ella, pero regresaron al poco tiempo diciendo que no había rastro de ella. Eventualmente me despejé y me fui a casa, diciéndole a todos que no me sentía bien, lo cual no era mentira. Seguía en estado de shock. Al día siguiente me encontré con unos amigos de la fiesta para tomar café, y comenzamos a hablar sobre la chica.
Algunos chicos la recordaban, pero las chicas que estaban presentes en la fiesta se veían confundidas. ¿Qué chica tan guapa?, preguntó una. La chica del campo, la que apareció de la nada, trató de explicar otro. Las chicas se miraron entre sí, extrañadas, y nos dijeron que ellas habían visto a un hombre salir del campo. Con el mismo aspecto, pelo despeinado, en pijama, y absolutamente atractivo. Dijo que se llamaba Meregould y que era el chico más guapo que habían visto. Sin embargo, entre toda la confusión, yo fui el único que vio lo que realmente había detrás del rostro de Meregould, el único que vio ese rostro de porcelana. Había una chica en nuestro grupo a la que todos llamábamos Yayi. Yayi tenía sobrepeso, pero más allá de eso, tenía problemas emocionales. Problemas mentales. En la escuela siempre fue la marginada, incluso dentro de nuestro propio grupo de marginados, fanáticos del anime y demás. Siempre llevaba coletas, y cuando se sentaba o se inclinaba hacia atrás, se le veían los pliegues de grasa en la nuca. Y una vez que tuvo piojos, se les veía atrapados y muertos en esos mismos pliegues. En la universidad, nuestro grupo se acercó a ella por estar en la misma clase y compartir el gusto por algunos animes. Fue al final del primer año de universidad que empecé a salir con Tomás, mi novio. En cuanto actualicé mi estado de Facebook, Yayi comentó algo extraño. Creo que decía, vaca, y eso fue todo. Lo ignoré, pero luego empezó a ponerse pesada. En la universidad, cada vez que lo mencionaba, que no era a menudo, me interrumpía. Una vez, después de colgar el teléfono con él diciéndole adiós, yo también te quiero, me dijo a la cara que era una bruja. Así que nuestro grupo empezó a juntarse menos con ella por cómo me trataba, aunque con Tomás era amable. Descubrimos en su live journal que estaba obsesionada con él porque era japonés. Era chino, maldita sea. Y que decía que yo no lo merecía. La confronté por varias entradas de su LJ que hablaban de Tomás y de mí, y en las que les decía a sus extraños seguidores que yo era una bruja, que la había acosado en la escuela y que había chantajeado a Tomás para que saliera conmigo. Ella simplemente se encogió de hombros, sin siquiera mirarme a los ojos. La dejé en paz, pero en la misma clase en la que la había confrontado, pasó por mi lado y me derramó pintura en la cabeza. Tuve el cuero cabelludo azul durante una semana. Y encima, ese día llevaba puesto mi vestido nuevo. Arruinado, por supuesto. Yo, obviamente, me volví loca en ese momento, y la mandaron a la dirección. Pero nunca se hizo nada porque ella alegó que había sido un accidente, aunque claramente no lo fue. Se quedó detrás de mí, inexpresiva, diciendo uy, con sarcasmo. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Un amigo de nuestro grupo que tampoco nos caía particularmente bien, un chico llamado Bruno, gustaba de ella por alguna razón. Probablemente porque nunca puede conseguir nada y la tenía a ella en la mira. Íbamos al festival japonés, a 1 hora de viaje en coche, y Tomás nos llevaba a todos en la minivan de su padre. Bruno apareció con Yayi. Fue, por supuesto, incómodo y horrible, y los ignoramos durante la mayor parte del viaje. Tomás casi se niega a llevarla, pero es educado. Es bastante tímido y reservado. Llegamos al festival, y había un puesto que vendía yucatas y otras prendas tradicionales japonesas. Tomás me rogó que me probara uno, así que entré en el improvisado probador y me puse un conjunto. Cuando salí, hablando con Tomás y bromeando con las horquillas de geisha y demás, de la nada, Yayi me empujó al barro. El festival japonés se celebraba en un campo embarrado en medio de la nada. Me levanté lo más rápido que pude mientras Tomás me defendía y le preguntaba qué demonios le pasaba. Pero el dueño del puesto nos gritó a Yayi y a mí por empezar una pelea, y nos hizo pagar por el yukata manchado de barro. Me alegré de haberlo hecho porque era precioso, pero aún así, qué bruja, ¿verdad? Me lo quité, lo doblé en la bolsa después de pagarlo, y lo llevé conmigo. Jade y yo llevamos a Yayi a un lado y le preguntamos qué demonios le pasaba. De nuevo, no nos dijo nada. Tomás le dijo a bocajarro que se podía ir a la mierda y que no la llevaría de vuelta. En ese momento, Bruno la defendió un poco,
Así que Tomás le dijo lo mismo y se fue. Yo fui tras él ignorando los gritos de Bruno sobre lo injustos que éramos. Lo pasamos bien el resto del tiempo, y cuando llegó la hora de irnos, encontramos a Bruno y a Yayi junto a nuestro coche, esperando. Ella empezó a decirme que lo sentía y que no quería hacerlo. Le pregunté qué demonios quería decir con eso, y de repente se puso muy roja, mirándome con tanta rabia que cualquiera diría que había asesinado a toda su familia, y dijo, quería matarte, como debería. Los apartamos del coche y salimos de allí rápidamente. ¿Quién sabe cómo volvieron a casa? Cosas como estas siguieron ocurriendo durante los meses previos a la gran escena violenta. Algunos de los peores incidentes: encontré las llantas de mi coche rajadas en el aparcamiento de estudiantes, encontré un diario de fanficción que describía con detalle cómo me decapitaban y trituraban mis partes del cuerpo para tirarlas por el desagüe, encontré unas tijeras en mi casillero con una cinta roja atada alrededor. Simplemente raro, todavía no sé qué significaba. La escena final llegó cuando nos invitaron a una fiesta de la sociedad de anime. Tomás era como un compañero de vida para el líder de la sociedad, y llegamos temprano para ayudar a organizarlo. Leo, el mejor amigo de Tomás, nos dijo que Yayi y Bruno también vendrían al evento, solo como aviso, y siguió decorando el salón que habían alquilado. Nos planteamos volver a casa, pero no lo hicimos, y la noche transcurrió mejor de lo esperado. Los vimos, pero nos ignoramos. Luego, la fiesta posterior en casa de Leo. Él me animó bastante a bailar sobre las mesas y a ser amable con Leo en general. Solo son mejores amigos, pero ya sabes cómo son los amigos hombres, especialmente cuando están borrachos. Estaba sentada fuera en el porche bebiendo con mis amigas cuando alguien salió y me dijo que Yayi me buscaba. Suspiré y no entré. Unos 10 minutos después, Yayi salió, con las manos a la espalda, y me pidió que me levantara y la mirara. Como no lo hice, me dijo que quería hablar las cosas, así que me levanté, dejé mi bebida y me di la vuelta para ver qué tenía que decir. Hablamos durante un rato. Intenté entender por qué me odiaba tanto. Dijo cosas como, eres la chica Lolita guapa que quiero ser. Tienes el novio asiático, los vestidos bonitos y la figura perfecta. Una amiga entró al ser llamada, y entonces algo ocurrió dentro. Alguien se cayó de una mesa o algo gracioso. Así que mis dos amigas entraron, dejándome sola con Yayi. Empecé a sentirme un poco nerviosa. Yayi se acercó un poco más, con los brazos aún a la espalda, obligándome a bajar al escalón del porche que estaba debajo de ella. Me contó que conocía a Tomás antes que yo y que quería estar con él, y yo le dije que lo superara, diciéndoselo en un tono áspero. Ella simplemente inclinó la cabeza y sonrió, diciendo algo en japonés. ¿Qué? Le dije. ¿Qué deberías morir? Puse los ojos en blanco y pasé por su lado. Me agarró la muñeca y me la cortó, pensando que me había cortado las venas, pero por suerte no lo hizo. Intenté gritar, pero no pude por alguna razón. Estaba demasiado conmocionada. Empecé a llorar e intenté soltar mi brazo de su agarre, pero ella lo sujetaba, impidiéndome también que me cayera del porche para alejarme de ella. Fue entonces cuando, de repente, avanzó más, atrayéndome hacia ella y hacia su enorme cuchillo. Era como un cuchillo de carnicero de la cocina de la casa de Leo. Me cortó la garganta. Lo hizo, me miró a los ojos, sonriendo, y luego me soltó. Caí del porche, solo 2 escalones. Me desplomé y me sujeté el cuello. Por suerte, no había cortado nada importante, pero en el cuello sí me había rozado algo que sangraba. No podía hablar. No podía emitir ningún sonido. Nada más que asfixia. Ella se fue, volvió a entrar en la fiesta como si nada hubiera pasado. Y más tarde, me enteré de que le había dicho a una persona que había preguntado por mí que yo me había ido a casa. Me quedé allí un rato, pensando que me iba a morir. Allí mismo. Y me puse boca abajo, lo que no hizo más que empeorar la hemorragia. Sabía que tenía que buscar ayuda de alguna manera, pero no podía levantarme. Estaba perdiendo sangre rápidamente, aunque no me había cortado ninguna arteria.
Fue cuando Yayi le dijo a Tomás que me había ido a casa, que salió corriendo. Me dio pena que me encontrara así. En realidad, salió unos 10 minutos después de que ocurriera, y yo estaba tirada en la tierra, empezando a dormirme. Estaba segura de que iba a morir. Sentía que me estaba muriendo. Me sostuvo en sus brazos y pidió ayuda a gritos, y la música se detuvo. La gente salió a ayudarme. Recuerdo lo angustiado que estaba. Todos pensaron que me iba a morir, o que estaba casi muerta allí mismo. Recuerdo estar sola y sentirme así, sola. Fue la peor sensación. Mi cuerpo estaba en shock, así que no podía sentir el dolor. Estaba allí tirada esperando que alguien me encontrara. Fue horrible. Me llevaron corriendo al hospital, me metieron en quirófano por el cuello, pero por suerte no fue tan grave como pensaron al principio. Llamaron a mis padres y a la policía, todo el drama, tomaron declaración a unas 6 personas, incluyéndome a mí y a Tomás, Yayi incluida también. La juzgaron por intento de asesinato en cierto grado, pero los juicios aún siguen en curso. Todavía no la han acusado. Sin embargo, está en la cárcel sin fianza. Me ha afectado terriblemente. Ahora tengo verdaderos problemas de abandono. Ataques de pánico, trastorno de ansiedad, estoy en terapia para recuperarme y todavía recuperándome de mis heridas, aunque esto sucedió hace meses. Mi muñeca todavía está cicatrizando, constantemente con vendas que hay que cambiar semanalmente, pero deberían quitármelas en una semana. Fue una experiencia horrible. Ella era realmente psicópata. De hecho, olvidé mencionar que antes de esto, nos separó a Tomás y a mí durante una semana, difundiendo un rumor por correo electrónico desde una cuenta falsa, haciéndose pasar por una chica que conocía de la universidad diciendo que se habían acostado juntos. Y me lo creía hasta que le pregunté a dicha chica y me di cuenta de que era Yayi. Tomás y yo estamos juntos y fuertes. De hecho, se ha mudado conmigo para ayudarme a recuperarme, ya que duermo mejor cuando está cerca.